María Magdalena, la mujer que el mundo nunca podrá olvidar. ¿Quién fue María Magdalena? Esta historia en el Evangelio de Marcos es tan sorprendente que cautiva a todos los que están dispuestos a escuchar. Una preciosa joya exhibida en olla fea se encuentra entre dos de las peores historias jamás escritas: la de la crucifixión de Cristo por parte de los líderes judíos y la de la traición de Judas Iscariote. En el medio esta mujer está tan deformada por la explotación sexual que la Biblia dice que 7 demonios la habían controlado. Los 4 evangelios proporcionan un conocimiento sorprendentemente complejo de quién era ella y por qué hizo su extravagante acto. Sin embargo, Jesús nos ha impuesto el deber de contar esta historia de María Magdalena, donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo. Marcos 14:9. Este libro debe ser un cumplimiento parcial de este mandato. Prefacio. Esta extraña dama ocupa un lugar legendario en la historia de la Biblia. Con la posible excepción de la Madre de Jesús, se ha escrito más sobre ella que cualquier otra dama. María Magdalena captura la imaginación de casi todos los que escuchan sobre su misterioso y exótico acto de ungir los pies de Jesús con ungüento precioso y luego lavarlos con sus lágrimas, el único acto de este tipo registrado en la historia de la humanidad. Quizás el trabajo más monumental impreso sobre María Magdalena es María Magdalena, de Susan Haskins, escrito en el año 1993. Son 518 páginas académicas increíbles, con notas finales e indexadas. Explora los evangelios no canónicos y los escritos de los padres y eruditos de la iglesia a lo largo de los siglos y el arte religioso. Su mensaje básico: el misterio solo profundiza cuanto más se profundiza en la literatura y el arte no bíblicos. Nuestro modesto ensayo solo se ocupa de lo que sale a la luz en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero cuando se consulta el contexto en cada uno, emerge un retrato sorprendente detallado de esta dama. Tiene que haber una razón por la cual Jesús llamó la atención de todos los que escuchen este evangelio hacia el acto de ella. Exploremos la historia. En solo 2 días comenzaría el festival de 8 días de la Pascua y la de los panes sin levadura. Los sumos sacerdotes y los eruditos de la religión estaban buscando una manera de agarrar a Jesús sigilosamente y matarlo. Acordaron que no debería hacerse durante la Pascua. No queremos que las multitudes se armen, dijeron. Jesús estaba en Betania, como invitado de Simón el leproso. Mientras cenaba, apareció una mujer con una botella de perfume muy caro. Abriendo la botella, ella la vertió sobre su cabeza. Algunos de los invitados se pusieron furiosos. Eso es un crimen, puro desperdicio. Este perfume podría haberse vendido por el salario de más de un año y haberse repartido a los pobres. Se hincharon de ira, casi estallando de indignación por ella. Pero Jesús dijo: déjala en paz. ¿Por qué le estás haciendo pasar un mal rato? Ella acababa de hacer algo maravillosamente significativo para mí. Tendrán a los pobres con ustedes todos los días por el resto de sus vidas. Siempre que lo deseen, podrán hacer algo por ellos. No es así conmigo. Ella hizo lo que pudo, cuanto pudo. Ungió de antemano mi cuerpo para ser enterrado
y pueden estar seguros de que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se hablará de ella con admiración. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a la camarilla de los sumos sacerdotes, decidido a traicionarlo. No podían creer lo que escuchaban y prometieron pagarle bien. Comenzó a buscar el momento justo para entregarlo. Encontramos este relato en Marcos 14, 1 al 11. ¿Por qué escribimos sobre María Magdalena? ¿Por qué Jesús diría que la historia de una gran pecadora debía ser compartida en todas partes? 1. Como una impresión fotográfica se parece a su negativo. Su extraño acto se parecía al gran sacrificio de Jesús. Él tuvo que defenderla, porque al hacerlo se defendía a sí mismo, su cruz. 2. Había pagado un precio enorme por ese frasco de alabastro de ungüento tan precioso. 300 monedas de plata, el salario de un año de un trabajador. Jesús pagó un precio enorme para redimirnos. 3. Lo que María hizo fue tremendamente extravagante. Desperdiciar un frasco completo de pomada valiosa cuando con solo una cucharita era suficiente. Así que lo que hizo Jesús fue igualmente, aún más extravagante. Derramar su sangre lo suficientemente como para salvar a un mundo entero cuando solo un puñado de personas respondería. 4. El motivo de María no fue egoísta. Ella no pensó en ser elogiada. Todo lo que ella quería hacer era decir: gracias, Señor, por salvar mi alma. De modo que el motivo de Jesús fue simplemente amor puro por las personas perdidas. Ningún propósito adquisitivo se mezcló para confundir esa pura llama de devoción por nosotros. María reflejaba inconscientemente los motivos de Jesús. Sus percepciones, su discernimiento eran más sensibles que la de cualquiera de los 12 discípulos. 5. La Biblia la destaca como una pecadora, es decir, una sobresaliente. Vemos en Lucas 7:37. Ella fue perdonada mucho, no poco. Ella lo sabía. Se dio cuenta. Por lo tanto, su corazón pecaminoso, ahora convertido, podría abrirse para amar mucho. Lucas 7:47. Por lo tanto, su asombrosa obra fue la más hermosa jamás realizada por cualquier pecador arrepentido en la historia. 6. Jesús, por lo tanto, vio en ella un ejemplo, un prototipo, una demostración de lo que su amor ágape podría y eventualmente produciría en 144,000 personas. 7. Su acto de amor de ninguna manera contribuyó a su salvación. Fue solo una expresión de gratitud por su salvación ya realizada. Así Jesús definió la demostración más clara de lo que significa la palabra fe. Ve en paz, dijo. Tu fe te ha salvado. Lucas 7:50. Jesús clavó para todos los tiempos por venir una definición clara de fe. Es esta: una apreciación sincera de lo que ha hecho por nosotros para salvarnos del infierno. Cuando se entiende así la fe, no puede hacer nada más que trabajar, como dice Gálatas 5:6. Capítulo 1. Conoce a una dama inusual. ¿Qué puede hacer la verdad del Evangelio para alguien cuya vida se ha convertido en una trágica ruina? Aquí hay una mujer marginada que es despedazada por la explotación sexual.
Los efectos fueron tan malos que la Biblia dice que 7 demonios tenían control de ella. Esto vemos en Marcos 5, versículo 2, versículo 8, versículo 9, versículo 15 y Marcos 16, versículo 9. Repasemos la historia en nuestra versión familiar, más literal. Marcos 3 al 9 leemos. Y estando él en Betania en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo, espique de mucho precio, y quebrando el alabastro, derramósele sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios, que equivaldrían un salario de un trabajador de 300 días. Y dárselo a los pobres, y murmuraban contra ella. Mas Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho, que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer bien. Mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también estos que ha hecho esta, será dicho para memoria de ella. Marcos no identifica a esta mujer, pero usa un dispositivo literario que nos señala a la señora que se llama María Magdalena, en Marcos 15, versículo 40, versículo 47, y Marcos 16, 1 y 9. Mateo cuenta la historia al igual que Marcos, pero tampoco identifica a la heroína que encontramos en Mateo 26, versículos 6 al 13. Pero Juan la identifica claramente en el libro de Juan, capítulo 12, verso 2 al 9. Ella o es una persona brillante, asertiva, o resulta ser una fanática extremista. Esos 300 dinarios de monedas de plata son una suma fantástica que gastó en unos momentos de placer aromático en esta fiesta. A primera vista parecería que aquellos a los que no les gustó lo que ella hizo estaban pensando claramente. Jerusalén y sus suburbios estaban llenos de gente pobre que podría haberse usado la comida o la ropa que esta suma principesca podría haber comprado para ellos. Pero Jesús la salva de la ignominia fanática, la transforma en una dama famosa. Nunca habló tan bien de ninguna otra persona contemporánea. ¿Podrías pedir un mayor respaldo bajo el cielo? Este modesto libro ha surgido como un pequeño fruto de este encomio de Jesús. Su historia debe ser proclamada en todo el mundo. De hecho, la verdad aleccionadora se da cuenta de que tal vez no podamos entender claramente este evangelio a menos que escuchemos y apreciemos lo que la Biblia dice acerca de esta dama. Hay algo en la historia que toca largos acordes de música latentes en nuestras almas. Podemos predicar todo sobre las muchas doctrinas de las que nos han complacido hablar como la verdad presente. Pero si omitimos esta historia, hemos privado a nuestros oyentes de la verdad esencial que la gente en estos últimos días están ansiosa por entender. Jesús pretendía que su historia fuera parte de la proclamación del Evangelio eterno para el mundo. No ha sido posible sino hasta los últimos días el poder decir que el acto de esta mujer ha sido predicado por todo el mundo, tal como él dijo. La verdad conmovedora en esta historia aún penetrará las barreras ancestrales del alma establecidas en los corazones de los hindúes
musulmanes, budistas, paganos, laicos de corazón duro, cristianos tibios, todos los hombres. Podemos descubrir la razón por la cual nuestro mensaje aún no se ha apoderado de la conciencia del mundo secular que todavía tenemos que alcanzar. Convencer al intelecto con doctrinas presentadas en PowerPoint es genial, pero a menos que se haya alcanzado el corazón, nuestros esfuerzos son en vano. Isaías habla de cómo el Padre mantuvo a su Hijo Jesús como una arma secreta, una flecha pulida en su aljaba, para penetrar en el corazón del mundo. En el aljaba de María está la flecha de evangelismo que se abrirá paso en los corazones ahora difíciles de alcanzar en todo el mundo. Lo que Jesús dijo parece claro. Debemos emplearla para ayudar a llegar al corazón. Pero a menos que nuestro propio corazón se haya derretido, ¿cómo podemos hacerlo? Juan proporciona otro detalle importante que Marcos omite. Él reveló la sorprendente identidad de quiénes eran esos pocos que condenaron la prodigada ofrenda del ungüento preciado de María. Vemos en Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Para vergüenza eterna, los críticos resultan ser los 12 apóstoles. Aquí están careciendo de entendimiento para unirse a condenar lo que resulta ser el acto más hermoso jamás realizado por un pecador arrepentido. Algo que ilumina lo que sucedió en la cruz, solo unos pocos días antes del Calvario. Entonces el apóstol Juan revela un detalle aún más vergonzoso. Además de confirmar que la heroína no identificada era María Magdalena, nos cuenta por qué los 11 apóstoles estaban tan dispuestos a prestar su voz a la amarga denuncia de ella. Seguían ciegamente el ejemplo de Judas Iscariote, el que pronto sería el traidor. No se le ocurrieron esas crueles palabras de condenar la ofrenda de María a los 11 apóstoles, pero estaban dispuestos a ser guiados por el apóstata más notorio de todos los tiempos, y esto dentro de una semana de la crucifixión, para lo cual deberían haberse estado preparando. Tenían todas las enseñanzas que Jesús les había dado, pero no habían estado escuchando. Por supuesto, Cristo los perdonó por seguir a Judas en este vergonzoso juicio erróneo, pero por toda la eternidad humillarán sus almas perdonadas por su ciega disposición a seguir al traidor al condenar el sacrificio de Cristo. Condenar la obra de María implica condenar a Jesús, como veremos. La pregunta es, ¿quién es esta mujer? Ha sido popular a lo largo de los siglos para los estudiosos y teólogos etiquetar a María Magdalena como prostituta. Una imagen de mosaico sorprendentemente detallada surge de un estudio de todo lo que los 4 escritores del Evangelio dicen sobre ella, pero no parece sugerir que ella fuera una prostituta. En cambio, su problema fue algún tipo de pecado que la llevó a la posesión de demonios. Las narraciones bíblicas no tienen vergüenza de retratar a las personas como prostitutas, si eso es lo que eran. Nada está escondido. Al parecer, María tuvo un problema aún más grave que la simple prostitución. Algunos estudiosos creen que ven evidencia de que ella era un ninfómana, una mujer expulsada de su razonamiento por un demonio de lujuria que iba más allá de un deseo de ganancia monetaria. La posesión de demonios de índole sexual no es una obsesión placentera. Sus cautivos son retenidos porque el enredo del sexo en la estructura de nuestra psiquis se remonta a las raíces primitivas de nuestra existencia. Somos seres creados a imagen de Dios, hombre y mujer.
El sexo no es algo para bromas. Es una participación de vida o muerte en los profundos misterios creativos de Dios. Y no fue un demonio en María que exigía exorcismo. 7 revoloteaban en su alma. El número 7 no es un mero eufemismo. La evidencia bíblica sugiere que ella era una persona muy inteligente. Y cuanto más inteligente seas, más demonios podrán habitar tu alma una vez que entren. Esta mujer estaba lejos, demasiado lejos. Ahora, ¿cómo fue que llegó tan bajo? Dios no crea personas en tal condición. Las piezas en prosa de mosaico en los 4 evangelios se unen para indicar que la persona que inicialmente abusó sexualmente de ella era Simón el fariseo. La historia, como Lucas lo cuenta en el capítulo 7, no puede significar nada más, como veremos más adelante. Jerry L. Waltz y Joseph Dunkel analizan un ejemplo hipotético de lo que sucede a una niña inocente que sufre este destino. Esta es una visión perspicaz de lo que bien podría haber sido la fuente del problema de María Magdalena. Considere el caso de una niña que es abusada sexualmente por su tío. La experiencia es emocionalmente devastadora y contribuye significativamente a una autoimagen negativa profunda que, entre otras cosas, la lleva a la promiscuidad sexual. Ella continúa luchando con sentimientos de culpa e inferioridad a lo largo de su vida. El abuso sexual de María obviamente le había sido impuesta cuando era joven y vulnerable. Aunque su hermana mayor y su hermano son prominentes en la historia bíblica, no hay detalles de un padre que hubiera sido el hermano de Simón. Por alguna razón parece haber sido perdido de vista. Los destellos contextuales en la historia sugieren que la crianza y la educación de María fueron proporcionadas por Simón, el destacado líder de la iglesia que vivía en Betania, un suburbio de Jerusalén cerca de la casa de la hermana de María, Marta, y su hermano Lázaro. Como a veces sucede con tíos y sobrinas, Simón podría haber iniciado una relación emocional con María. Sin padre, ella podría haber respondido inocentemente a su sutil agresión. Carlton Johnson, en su pequeño volumen La escritura en la arena, la parte de la historia que nunca se le contó sobre María Magdalena, sugiere que quedó embarazada. Si es así, el tío Simón habría deseado desesperadamente exiliarla lo antes posible, para que su reputación sagrada y reverenda no se viera manchada por chismes que eran inconfundiblemente reales. El viaje de María se habría visto amargado por los más profundos resentimientos que cualquier mujer joven puede conocer. La opinión popular que la identifica con la mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, parece carecer de un indicio de apoyo bíblico. El problema de María era la posición demoníaca, no el adulterio. Como una joven judía de una excelente familia que recibió un entrenamiento devoto temprano con sus hermanos Marta y Lázaro, es poco probable que haya ido a la prostitución o al adulterio. Aún así, el contexto no puede encajar. La mujer de Juan capítulo 8 estaba en Jerusalén, y los problemas de María ocurrieron en Magdala, al norte de Galilea. Probablemente, cuando consideramos la naturaleza humana, parece razonable que María fuera a Magdala solo para enterrarse de la vergüenza. Ella se sumergió en la oscuridad de la desesperación. La filosofía de caminar sin cambios y sin rumbo bien podría haber sido la suya. La profunda desesperación
y la correspondiente incredulidad preparó el escenario para múltiples posesiones demoníacas. Además, el momento de la historia de la mujer adúltera de Juan capítulo 8 se encuentra cerca del final del ministerio de Cristo, cerca de su desenlace cuando la contienda con los líderes de la nación predijo su próxima crucifixión. Pero el problema de María se hizo evidente mucho antes, durante el primer viaje misionero de Cristo, porque su liberación ocurrió en ese momento o poco después. Encontramos que ella acompañó al grupo en su segundo viaje misionero. La identidad de María apenas se ajusta a una prostituta o adúltera de Jerusalén. El tío Simón era un líder religioso muy prominente y respetado. No debió haberse filtrado a los medios del día ninguna historia de una relación inapropiada con María. Siempre enseñada a respetar a los ancianos y a los jefes patriarcales de la familia, María se sometió a ser mansa y ser pisoteada. Su concepto de valor propio desapareció y sus cimientos emocionales se hicieron añicos. Mientras la frustración y la desesperanza se asentaban en su alma, ella albergó un odio amargo en su corazón que la trastornó emocionalmente. Cuando su perspicacia intelectual se unió a la desesperación emocional, hubo una receta para un tipo brillante de posesión del demonio. 7, él lo describiría bien. Si ella fue totalmente desprovista de respeto propio, una condición del corazón que produciría tal posición demoníaca, otros hombres también pudieron haber abusado de ella. Los soldados romanos estaban en Galilea. Su odio hacia los hombres en general solo iría más profunda y se volvería más amargo. Por lo tanto, no pasaría mucho tiempo antes de que ella se convirtiera en un alma humana habitada por estos agentes de la antigua oscuridad. Cuando la Biblia insiste en 7, implica que ella estaba más allá de la ayuda terapéutica de nadie. Pero se convirtió en su fortuna conocer a alguien que sabía ayudar, alguien que también pueda ayudarnos. Capítulo 2. ¿Cómo María conoció a Jesús? Quizás el hermano Lázaro o la hermana Marta habían arreglado el contacto. Nunca había conocido a un hombre remotamente como él. Artistas y novelistas a lo largo de los siglos se han vuelto locos imaginando una atracción sexual entre María y Jesús. Pero la Biblia no sugiere nada de eso. Jesús se sabía a sí mismo como el Hijo de Dios, pero también era el Hijo del hombre, totalmente humano, en todos los puntos tentados como nosotros, pero sin pecado, como dice Hebreos 4:15. Su humanidad estaba constantemente en exhibición. Pero nunca ha habido una mujer en el planeta Tierra tan hermosa y encantadora que pudiera aspirar a convertirse en la novia del Hijo encarnado de Dios. Él ya estaba enamorado, comprometido, por así decirlo, con aquella otra mujer mencionada en la Biblia, su futura iglesia pura. Su amor nupcial ya estaba dirigido allí. La iglesia, en un sentido corporativo, eventualmente será la esposa del Cordero, por quien él ha tenido que esperar mucho para que se aliste. Mientras tanto, en su encarnación ninguna mujer podía tomar su lugar. Ningún menor o amor menor podría haber atraído a Jesús. Quienes escriben estas novelas y películas no entienden el carácter de Jesús o la naturaleza del amor verdadero. Cuando ya estás enamorado, nadie más puede entrometerse. Por eso el adulterio es imposible para cualquiera que esté enamorado. El Hijo de Dios siempre ha amado a su futura esposa. En su encarnación, Jesús tenía demasiado amor verdadero en su corazón, conocido como ágape,
como para haberle dado el más mínimo indicio a una mujer de pensar que él estaba siendo, de alguna forma, románticamente tentado, aunque la Biblia dice que posiblemente lo fue. Fue suficientemente terrible para él dejar que su inocente madre lo viera crucificado. ¿Cómo podría haber permitido, sin restarle a su humanidad, que cualquier otra mujer fuera tan torturada? Las Escrituras señalan a María, su madre, como la única mujer de la historia cuya alma sería traspasada por una espada en la muerte de Cristo, como lo dijo el viejo Simón en el templo en Lucas 2:34 y 35. El griego dice que tenía que ser rompai, o la gran espada de Goliat. Jesús evitaría que cualquier mujer compartiera la tortura del alma de su propia madre. Pero Jesús amaba a María Magdalena, eso es seguro, de la misma manera que amaba a cualquier otra alma humana. Fue con un amor desinteresado, puro y sacrificado, habiendo sido hecho a semejanza de los hombres, como dice Filipenses 2:7. Mejor que nadie sabía lo que había en el hombre, Juan 2:25, y entendía a María como ningún otro ser humano lo había hecho. Él entendió la complejidad laberínticas de su naturaleza humana femenina, en particular la naturaleza de su alma abusada. El mismo creador y redentor del hombre sabía como ningún otro cómo se sentía ella hacia los hombres. Incluso en toda interacción casual, Jesús transmitía de alguna manera a cada alma humana que conocía el sentido de un amor ágape autosacrificado. Si esa alma abría el corazón para contemplarlo, se iniciaría inmediatamente cierta medida de reciprocidad. Al principio, el reconocimiento iría más allá de las palabras, pues un abismo llama a otro cuando el alma está abatida, tal como la de ella. No fue una respuesta instintiva de su parte, sino una respuesta mucho más profunda, porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, en Juan 10:27. María escuchó la voz, por más débil que haya sido su eco, en su oscura y sorda alma. Leemos que el ágape nunca deja de ser, en 1 Corintios 13:8. Evidentemente, incluso en almas poseídas por demonios que son honestas, la capacidad de sentir ágape de igual manera nunca deja de ser. En el estrato oculto de su conciencia, María comenzó a sentir las implicaciones divinas de un amor sobrenatural que finalmente lo llevó a su cruz. Eso fue lo que ganó su alma. Por su parte, hubo reconocimiento allí, aunque solo fuera un milivolt de fuerza. Le había parecido una imposibilidad absoluta que pudiera haber algún hombre en la tierra que pudiera amar con pureza, es decir, de verdad. Pero este sí. La última chispa de alma que permanecía viva en su corazón despertó. Ella quería lo que él tenía, algo infinitamente más allá del sexo o la compañía humana. Si alguna vez has sentido la tentación de preguntarse ¿por qué debe orar y orar una y otra vez? Y luego orar una vez más por la conversión de alguien o incluso por la suya. Anímese con esta historia de María Magdalena. Incluso Jesús, el divino Hijo de Dios, el Salvador del mundo, tuvo que orar 7 veces antes de que María fuera libertada. Su caso fue difícil y también lo es de cada alma perdida, incluyendo la suya y la mía. Nada en la historia bíblica sugiere que este periodo de oración fue solo en una ocasión. Un escritor sabio nos dice que 7 veces había escuchado a Cristo reprender los demonios que controlaban su corazón y su mente.
Los demonios no se rinden fácilmente, especialmente los del índole sexual, cualquiera que sea la naturaleza de su lujuria. María no solo encontró alivio temporal con la expulsión del primer demonio, pero su confianza fue iniciada. Ella comenzó a ver algo de esperanza. Pequeñas flores, como en la primavera después de un duro invierno, comenzaron a florecer en su mente y corazón. Sí, podría volver a ser una mujer con respeto propio. Pero luego, cuando la tentación la asaltó, ella cayó. Nada duele tanto como caer después de que crees que has sido liberado. En su renovada desesperación, María pudo haber ofrecido la oración del salmista: me ensalzaste y me has arrojado. Salmo 102:10. Pero Jesús oró por ella otra vez, y nuevamente ella fue liberada, un segundo demonio expulsado. Es difícil imaginar, a menos que hayas pasado por batallas con adicciones, que esto sucedió 7 veces. Puedes escuchar a Judas Iscariote y los discípulos diciéndole a Jesús que esta mujer se ha perdido irremediablemente. No se puede salvar a todos. Ella llegó al límite. Estás haciendo el ridículo al orar por ella otra vez. Pero por 7ª vez él oró por esta alma perdida. No somos lo suficientemente sabios para saber quién fue ese 7º demonio que finalmente fue expulsado. Pero a partir de una experiencia pastoral limitada, uno podría sugerir que probablemente fue el resentimiento amargo que María había albergado todos esos años contra el hombre que había arruinado su vida, contra aquel que había pisoteado su alma, a quien ascendió egoístamente en su carrera sobre los residuos de su vida. Pero cuando pudo obligarse a perdonar, a arrepentirse por él en un sentido corporativo, a darse cuenta de que como miembro de la raza humana, ella también había pecado y estaba destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Y cuando se dio cuenta que no tenía justicia propia, más bien que esta era 100% imputada de Cristo, entonces una nueva luz comenzó a amanecer en ella. Nada hubiera sido posible si ella no se hubiera dado cuenta de que el pecado de él pudo haber sido el suyo, de no ser por la gracia del Salvador. Entonces descubrió cómo aquello que le parecía imposible se había hecho posible. Lo perdonó. El 7º y el último demonio se había ido. Ahora ella cantaba: mi alma escapó como un ave de la trampa de los cazadores. La trampa se rompe y yo he escapado. Salmo 124:7. Al fin era libre. No pensó en realizar un acto de penitencia. Ese pequeño milivoltio de ágape se había convertido en una oleada de agradecimiento sincero por él. Había ella escapado del mismísimo infierno, al igual que Christian y Hopeful escapando de las oscuras mazmorras del gigante de Spiar. Cuando miraban con lágrimas los cuerpos de otros en condición similar que habían perecido allí con incredulidad, ella solo conoció lágrimas de humilde, pero agradecida contrición. Su conversión no fue un programa de obras. Lo único que hizo fue apreciar lo que vio en Jesús. Su fe mostró ser genuina, pues fue puesta en práctica inmediatamente, tal como lo veremos más adelante. Capítulo 3. ¿Cómo María puede decir gracias? Ella ya había estado en el infierno y regresado. La amargura que había bebido era terrible. La Biblia no nos cuenta de ninguna otra persona que haya sufrido los tormentos de 7 demonios o se ha sentido tan abandonada por Dios. La gran excepción, por supuesto, es el Salvador en su cruz, que gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su condición perdida,
En la medida humanamente posible, María había sondeado las profundidades del horror que eventualmente enfrentarán aquellos que eligen sufrir la segunda muerte con Satanás. Salir de esa oscura cueva a la luz del amor de Dios llenó su alma de una felicidad que nadie puede describir. Todos podríamos compartir esa alegría si solo pudiéramos apreciar la oscuridad de la cueva en donde estaríamos, si no fuera por la gracia de Cristo. María debía decir gracias de alguna manera, y quería decirlo en alta voz. Pero ¿cómo podría hacerlo? Tenía todo en su contra. Por un lado, ella era una mujer. Mantenerse callada en público era la regla. Por otro lado, había perdido el último vestigio de su reputación. Parece además que no era dotada en hacer discursos. Al menos ninguno de ella ha sobrevivido. Ella terminó siendo una gran predicadora, pero no con sabiduría de palabras. Nuevamente, al juntar pequeños fragmentos de mosaico suministrados por los 4 evangelios, encontramos que ella había captado una idea única. Había escuchado algo que, por los 12 ser demasiado cerrados, no podían captar. Las mujeres tienen un sexto sentido, según nos dice. Jesús había dicho repentinamente que iba a morir en Jerusalén. Los 12 no escucharían nada sobre el tema. María pensó que si Jesús iba a morir, al menos podría ungir su cadáver con una pomada preciosa. 3 de los evangelios enfatizan que cualquiera fuera la fragancia que compró, fue muy costosa. El experto en finanzas, Judas Iscariote, lo valoró en más de 300 denarios, monedas de plata, el equivalente al salario de un trabajador por un año entero. Si el vendedor tenía algo de menor valor en oferta, ella lo rechazó. Lo que ella compró era apto para el emperador, o al menos para su excelencia, el gobernador Pilato. Era conocido como nardo, importado del lejano Himalaya del norte de la India, producido a partir de las raíces de una planta especial que solo se encuentra allí. Agarrando el precioso frasco de alabastro, María aparentemente se fue a su casa y lo guardó para esperar el triste día en que sería necesario. Ella debe ser paciente. Leemos que el ágape siempre hace que su poseedor sea paciente. Ahora, veamos donde el Simón, el tío de María, entra en el foco de la atención. Aunque aparentemente despiadado y cruel al exiliar a María, Simón seguía siendo un ser humano. La humanidad tuvo que ponerse al día con sus ambiciones eclesiásticas. Su conciencia no pudo evitar estar cargada de la culpa. Él había arruinado la vida de una mujer. En cierto sentido, la sangre de ella estaba en sus manos. Él podía identificarse con David, quien escribió el Salmo 32 después de haber asesinado a Urías elitita y robarle a su esposa. El Salmos atormenta el alma de Simón. Día y noche tu mano pesaba sobre mí, dice Salmos 32:4. La escena de las lágrimas de devastación de María, cuando él le ordenó que se fuera, tenía que estar en su mente día y noche, especialmente en las noches. La culpa lleva a una persona a esas noches de insomnio y días de ansiedad, y no hay forma de calmarla. Podría haber sido un gran tipo en la oficina, todo sonrisas, y bajotear a sus compinches durante el día, pero por la noche estaba solo en la oscuridad con la convicción de penetrante del Espíritu Santo. A menudo sucede que cuando uno lleva una culpa no resuelta,
El órgano más débil del cuerpo se descompone ante una enfermedad. En el caso de Simón, una terrible enfermedad se apoderó de él. Para su horror, le diagnosticaron lepra, lo que significaba que ahora tenía que irse de la casa. Hubiera sido más que humano si no hubiera imaginado que una deidad severa le estaba pagando por cómo trató a María. Estoy en deuda con un autor reflexivo por un vistazo íntimo. Simón se encontró con Jesús en alguna parte. Él imploró penosamente que lo sanara de su lepra. Aparentemente, Jesús respondió con gracia sin exigir ninguna promesa o incluso compromiso por parte de Simón, lo cual era habitual para Jesús. Todas sus curaciones fueron hechas con la gracia del nuevo pacto. Simón regresó a casa feliz, pero quizás no demasiado agradecido. Pero era un hombre decente. Había sido curado de una horrible enfermedad. Él debe decir gracias de alguna manera. Pero ¿cómo podría? Siendo un macho man, cuyos ojos nunca se atenuaron con lágrimas, no podía hacer lo que María hizo cuando cayó de rodillas con lágrimas ante su Salvador. Simón era un hombre entre hombres, nada de sentimentalismo para él. Millones de hombres desean saber cómo derramar una lágrima, enseñados desde la infancia para reprimir los impulsos naturales de la humanidad, se vuelven fríos de corazón. Simón fue cautivo de la frialdad de su corazón y es el devoto más estricto de un programa de meras obras. Pero finalmente decidió lo que haría. Lanzaría un banquete e invitaría a Jesús y a sus discípulos a venir. Esto vemos en Marcos 14, 3 al 5. Esto indudablemente requirió algo de coraje, ya que solo faltaban unos días para la crucifixión y el sentimiento fariseo en la ciudad era fuertemente anti Jesús. No tendría que decir nada vergonzoso. Su generosidad hospitalaria lograría silenciosamente el hecho. Problema resuelto. Siendo la naturaleza humana lo que es, era poco probable que pusiera a María en la lista de invitados. De hecho, Lucas nos dice que ella se enteró del evento de gala independientemente de una invitación de Simón. Esto dice Lucas 7:37. Cuando lo supo, pensó en una mejor idea que desperdiciar ungüento en el cadáver del Salvador. ¿Por qué no ungirlo mientras aún vivía? Ella entendió la requerida enseñanza bíblica de que los muertos no saben nada, que están inconscientes en la muerte. Agarrando su precioso frasco de alabastro, se dirigió al banquete y en efecto golpeó la puerta. Al encontrar a Jesús, ella se paró detrás del lugar donde él se reclinó. Toda esa gratitud acumulada por salvarla del infierno se desató en un torrente de lágrimas no premeditado mientras se arrodillaba ante Jesús. Lucas cuenta la historia de la siguiente manera, en Lucas 7:36 al 39. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Muchas veces me he preguntado qué habría hecho en ese momento si hubiera sido Jesús. Conocía la historia completa de la aventura de Simón con María.
¿Debería Jesús renunciar a Simón y dar por terminado el día? Salvar a María fue un trabajo del día. ¿Por qué no ir a casa y descansar? Creo que le habría dicho al anfitrión: gracias por invitarme, Simón. Buena cena, pero tengo otra cita. Me saltaré el postre, adiós. Me habría razonado a mí mismo: deja que este crítico se pudra. Pero Jesús también amaba al pobre Simón. Si el caso de María fue difícil, el de Simón lo fue más. Ella había sido molestada por 7 demonios, pero él también tenía un octavo. Su alma estaba encerrada, blindada por un orgullo de Apocalipsis que Apocalipsis describe como un muro de resistencia, la aflicción de corazón más desesperada que su iglesia haya conocido: la tibieza. Afianzado en este mismo estado de rico y me he enriquecido, que parece impregnar la última de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, Simón era casi inmune a la influencia intercesora del Espíritu Santo. Esta semidureza de corazón es el estado de pérdida más desafiante con el que Dios ha tenido que lidiar en su profeso pueblo durante todas las edades humanas. Simón era casi inalcanzable. Como dice la profecía del ángel de la iglesia de la Odisea: casi nadie puede alcanzar a esos corazones. ¿Qué podría hacer Jesús por él? Aquí en la narración hay un ejemplo exquisito de lo que fue una experiencia diaria para Jesús. En una visión brillante de su vida personal secreta, Isaías describe sus devocionales matutinos diarios. Leemos en Isaías 50, versículos 4 y 5. Me despierta cada mañana me despierta mi oído para que yo escuche, como los que son adiestrados. El Señor Dios me abrió el oído y no fue rebelde, ni me volví atrás. Peterson plasma vívidamente de la siguiente manera: el Señor Dios me ha dado una lengua adiestrada para saber responder palabra al cansado. Me despertará cada mañana y yo no me vuelvo a acostar, no me arropo nuevamente con la sábana. Jesús debe haber orado fervientemente esa misma mañana para que el Padre le enseñara qué decir en cualquier problema que pudiera surgir ese día. Tenemos la misma oportunidad de aprender mañana tras mañana. El Espíritu Santo pasó a la mente de Jesús una historia que podría salvar a Simón de sí mismo y también a nosotros si captamos el punto. Fue una respuesta a la reflexión autocongratulatoria de Simón. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro solamente 50 monedas. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: has juzgado correctamente. Lucas 7, 40 al 43. Simón seguramente sería lo suficientemente inteligente como para entender el mensaje de inmediato. La mujer a la que despreciaba era la que debía las 50 monedas de plata. La deuda de 500 era de Simón. Jesús podría haberlo liberado con eso y habría sido bendecido al darse cuenta de su verdadera culpa. Pero el Salvador eligió presionar profundamente la espina. Leemos en el versículo 44. Lucas 7, 44. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies,
pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Simón debió sonrojarse, pero la espina entró aún más profunda. Leemos en el versículo 45. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, ésta no ha cesado de besar mis pies. En este momento, Simón probablemente estaba rojo carmesí, pero aún faltaba más. Leemos en versículo 46. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Todos escucharon cada palabra. A Simón probablemente le hubiera encantado caer al suelo. Entonces Jesús dice la fórmula que Simón necesitaba desesperadamente aprender y que el tibio pueblo de Dios necesita entender hoy si no quiere permanecer tibio por otro siglo más. Leemos versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Hay algo profundo en aquello que vendría siendo la tarea más difícil que cualquiera de nosotros necesita aprender. ¿Cómo amar? ¿Será fácil una vez que comprendamos esta fórmula que Jesús enseña? Pero, ¿qué le pasó a María? Al final de este coloquio con Simón, todavía de espaldas al fariseo, pero dirigiéndose a María, Jesús le dijo, en el versículo 50, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esto plantea la pregunta, ¿qué es la fe? Salvó a María, perdida como estaba. Evidentemente Jesús pretende que la experiencia de María ilumine su verdadero significado. Capítulo 4. ¿Qué es la fe? Jesús responde. En la fiesta, Jesús le había dicho a María que fuera en paz. Tu fe te ha salvado. Ella tenía una posesión preciosa, fe genuina. Pero, ¿qué es esto? Los chinos han dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. La fe es la condición sine qua non de la verdadera experiencia cristiana. La justicia es solo por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe, según Efesios 2, 8 al 9. Pero debemos distinguir la fe genuina de su falsificación si alguna vez vamos a conocer la paz del corazón. Jesús eleva la respuesta del corazón de María ante la liberación de los 7 demonios que él obró en su favor como la imagen de fe que los chinos tanto demandan. La historia de María nos facilita la comprensión. La imagen vale más que 1000 palabras. Para representar o expresar esa definición simplemente, la fe es una apreciación sincera del amor ágape que llevó al Hijo de Dios a morir por nosotros en su cruz. Esa es la fe que tenía María. Desde su primer contacto con el Salvador, ella había comenzado a abrir su corazón para que el Espíritu Santo derramara ese ágape. Al principio no podía recibir mucho, pero día a día su capacidad comenzó a crecer. En su primer contacto con ella, en Magdala, Jesús expresó ese ágape, tal vez no con palabras, sino con la mirada, el tacto, el espíritu, en el fervor de su oración por su liberación. Se había ido casi por completo, pero un pequeño remanente de alma todavía estaba dentro de ella que respondió con esa pequeña chispa de agradecimiento. A partir de entonces, con cada oración sucesiva durante las siguientes 6 sesiones, su aprecio por su ágape creció. Lo que la motivó a partir de entonces no fue el miedo al infierno, ni la esperanza de recompensa, ni el amor al cielo, ni el deseo de elogio de los demás, sino una apreciación totalmente no egocéntrica
por la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor, el ágape de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, tal como dice Efesios 3, 18 al 19. Ella experimentó la realidad del encantador proceso declarado en Romanos 5:5. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor o el ágape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Comenzando con un corazón vacío, el ágape lo llena tal como se llena una jarra de vino. Una vez que el corazón está lleno, todo fluye a los demás tan fácil y naturalmente como fluyó desde el corazón de Jesús. No es que intentes comportarte como Jesús. Contempla, ve, comprende la realidad que estaba en su corazón. Siente lo que le costó salvarte. Entonces, el mismo comportamiento fluye de tu propio corazón. Como ver un juego en la arena, vemos que este drama se desarrolla inconscientemente en María. Ella es una demostración de cómo se salva un pecador. El vínculo entre el amor de Cristo y la fe de María sería cuando rompió el frasco de alabastro lleno de ungüento precioso para ungir a Jesús. Estaba dando una lección al mundo. Ella mostró el mismo espíritu de sacrificio que ejemplificó la vida y la muerte de Jesús. El acto de María tiene un significado especial para nosotros como una ilustración de lo que le llevó a la cruz. Su acto en Betania se destaca en la historia como la obra más bella y conmovedora jamás realizada por un pecador arrepentido. Estuvo estrechamente involucrado con el desarrollo de la gran controversia entre Cristo y Satanás, porque era una buena evidencia para Jesús y para el universo observador de que la gran disputa de Satanás estaba equivocada. La humanidad ciertamente es capaz de lograr una apreciación sincera del sacrificio que Jesús hizo. María no tenía justicia propia, pero la justicia de su Salvador le había sido impartida para convertirse ahora en un elemento integral de su carácter. Ella le dio la bienvenida. No fue simplemente imputada legalmente, había encontrado alojamiento en su alma. Como Job había demostrado mucho antes que Satanás estaba equivocado cuando demostró que alguien podía servir a Dios sin recompensa. Ahora María hace una demostración magnífica, pero sin darse cuenta de su papel. Ella demuestra el poder implícito con un compromiso. Ella quema todos los puentes detrás de ella. De ahora en adelante se ha entregado al Salvador, todo puesto sobre el altar de Cristo. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. De ahora en adelante no tiene problemas con la obediencia. No son solo obras externas, salen del corazón. Ahora pregunta: ¿ayudó ella a Jesús? Imagine cómo su noble acto alegraba el corazón del Salvador en sus horas más oscuras cuando colgaba de su cruz. Ningún ángel del cielo podría haberle traído el consuelo que le proporcionó el recuerdo del lloroso sacrificio de María. En la fe sacrificial que dirigió hacia él, Cristo discernió una promesa de su eventual gozo. El pesar de su alma le compraría una recompensa preciosa, la creación de muchos justos a través de la fe que obra por el amor, como dice Gálatas 5:6, Isaías 53:11. La muerte de Cristo en la cruz satisfizo las demandas legales de la expiación. Los teólogos pueden discutir sobre esto sin cesar, pero la resonancia de un amor lleno de arrepentimiento en los corazones humanos es lo que cambia vidas. Le da al Salvador una recompensa por derramar su alma por completo. Ahora, una deuda con Cristo y una deuda con esta mujer. El mundo podría deberle a María algo que nunca ha reconocido. Ella alentó a Cristo,
quien fue grandemente tentado en su tiempo de mayor necesidad. Los 12 de corazón frío no le dieron tanto consuelo como María, a quien habían despreciado como por su extravagante ofrenda. María no sabía por qué había sido movida a hacerlo. Fue informada solo por alguna razón inescrutable pero infalible del ágape. Había gastado su todo para comprar ese ungüento. Pero lo que realmente sucedió fue que ella ungió el cuerpo de Cristo de antemano para su sepultura. Y Cristo lo apreció al máximo. Ella era tan incapaz de defender su acción ante los reproches de los discípulos que Jesús mismo tuvo que intervenir y rescatarla. Al emprender su defensa, transformó el incidente en una lección sobre el significado de la cruz. De hecho, por lo que dijo, parece que es necesaria una apreciación comprensiva de la acción profundamente conmovedora de María si deseamos entender el Evangelio en sí mismo. Defendió su acto refiriéndose a la alta estima en que él mismo sería tenido por sus seguidores a través de todas las edades. Dijo: donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, lo que hizo esta mujer también se hablará como un memorial para ella. Infinitamente mejor que cualquier inscripción de mármol para un emperador romano. Aquí hay una razón suficiente para darle nuestra atención a María. Pero, ¿por qué Jesús o por qué la alabó Jesús tan extravagantemente? ¿Estaba él tan desequilibrado como ella parecía estar? ¿No podría haber sido más moderado y conservador en sus comentarios? Las personas sabias generalmente no son tan entusiastas. Es por el bien de este Evangelio que la fragancia de su obra se publicará en todo el mundo, como dice Jesús. Aquí está la clave de lo que es desconcertante sobre el asunto. María estaba predicando un sermón. El amor extravagante de Jesús exigió una respuesta extravagante y por lo tanto Jesús debe defenderla. Debe defender su cruz. Vio razón suficiente. Su acto ilumina el Evangelio y pone en relieve sus principios de amor y sacrificio y magnificencia. La búsqueda de fallas de los discípulos expone nuestra dureza humana natural del corazón en reacción al amor revelado allí. Si hubiéramos estado presentes en esta ocasión, nos habría resultado difícil no afiliarnos con Judas Iscariote. Habló con sentido común. Probablemente muchas juntas de la iglesia y comités de la conferencia habrían dicho amén a su sano juicio fiscal. María había hecho algo que para todo ser humano era irracional y derrochador. Sí, 300 denarios. El valor del ungüento representaba el salario de un hombre trabajador por un año completo. Un denario por día es pagado habitualmente, según Mateo 20, versículo 2. Tal suma probablemente hubiera sido suficiente para proporcionar una comida para 5,000 hombres, además de mujeres y niños, según la cautelosa estimación de Felipe. Podría haber ayudado a muchas familias pobres, como vemos en Juan capítulo 6, versículo 7 y Mateo 14, 21. ¿Por qué Jesús no apoyó esta queja? Si no supiéramos el resultado de este drama de Betania, ¿qué habríamos pensado de esta extravagancia sin sentido? ¿Quién de nosotros no habría simpatizado con los discípulos en sus sentimientos de indignación? Esta mujer, emocionalmente perturbada, merece una reprimenda. ¿Por qué no se vendió este aceite fragante por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero Jesús mismo defiende a María. Podríamos preguntar: Señor, ¿no sería un acto de devoción más sobrio y práctico para ella usar unas gotas para ungir tu cabeza y luego vender el resto y darlo a nuestro fondo de caridad? ¿Por qué la tomas tan en serio? Podemos agradecerle a Jesús que los fanáticos como María son solo una pequeña minoría en la iglesia hoy.
Es desconcertante esta extravagancia aparentemente imprudente de parte de Jesús. Él podría haberle dicho algo amable, elogiando con ternura la calidez de su afecto mientras lamentaba gentilmente esta extravagancia al expresarlo. Él podría haberle alentado amablemente y al mismo tiempo aplacar la indignación justificable de sus 12. Eso es lo que cualquier pastor sabio trataría de hacer para mantener unida la junta de su iglesia. No funciona así con Jesús. La desafortunada penitente trata de escapar sin ser vista, abrumada por la confusión y la vergüenza, teniendo que su hermana Marta, su hermano Lázaro e incluso Jesús la consideren tonta e improvisada. Pero sus palabras la atrapan y la sostienen. Él levanta su voz por encima del murmullo de los discípulos. «Dejadla en paz, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho». La palabra bueno es kalos en griego, que significa precisamente o exactamente correcto. Lejos de aprobar el aparente respeto de los discípulos por los pobres, Jesús coloca una interpretación diferente sobre el motivo de María y resulta ser una caridad mucho más verdadera. Su obra fue un vehículo para proclamar el Evangelio. Él, de hecho, le estaba impartiendo a su obra un significado simbólico, cosa que ella misma ignoraba. 1. En el frasco de alabastro roto a sus pies, discernió su cuerpo magullado y roto por nosotros. 2. En el perfume precioso que se despreciaba en el suelo, vio su sangre derramada por muchos para la remisión de los pecados, pero rechazada y despreciada por la mayoría de la gente de la tierra. 3. En el motivo que impulsó el acto de María, su aprecio arrepentido y afligido por su sacrificio, Jesús vio el verdadero reflejo de su amor por nosotros. 4. En su sacrificio para comprar el perfume con lo que debe haber sido la suma total de los ahorros ganados con tanto esfuerzo, vio el vaciamiento total de sí mismo en el papel del amor divino de nuestras almas. En su aparente extravagancia, vio la magnificencia de la ofrenda del cielo derramada lo suficiente como para salvar a un mundo entero, pero apreciada por un puñado de sus habitantes. Jesús se vio obligado a defender su maravillosa cruz ante aquellos que deberían haber tenido corazones para apreciar su valor indescriptible. Patéticamente, nos vemos reflejado en el frío Simón y los 12. Judas solo tenía burlas y desprecio por este reflejo del amor más puro y santo que la eternidad había conocido. Y los discípulos solo pudieron seguir las indicaciones de su crítica egoísta. ¿Nos atrevemos a pensar que somos más santos que ellos? Hacemos bien en recordar que María fue informada por los misteriosos impulsos del Espíritu Santo. Se inclina para no dar ninguna razón. Solo en un corazón quebrantado y contrito puede encontrar la entrada de esa inspiración del Espíritu Santo. Los discípulos no eran conscientes de tales impulsos. Sin embargo, habían recibido en privado enseñanzas sobre la próxima muerte de Jesús que María probablemente no había escuchado claramente. Deberían haber tenido una comprensión preparatoria. Pero ahora una mujer no enseñada predicó un sermón sobre la cruz más elocuente incluso que el de Pedro en Pentecostés. Hasta el día de hoy, emociona los corazones de quienes reflexionan sobre él. Ahora vemos que conocer los detalles históricos de la crucifixión no es nada comparado con un corazón que lo aprecia. Si la carne y la sangre no pueden entender la doctrina de la persona de Cristo, como dijo el Salvador en Cesarea de Filipo, tampoco la carne y la sangre pueden entender la doctrina de la cruz.
Capítulo 5. Cómo la obra de María ilustra el sacrificio de Cristo por nosotros. Considere el motivo que movió a María. No fue una esperanza de recompensa o incluso un deseo de elogio que ella hizo esto. Ella quería pasar desapercibida. Solo la fragancia repentina que llenaba la habitación lo traicionó. La fe que trabaja solo por amor era su principio recto. Y eso a su vez era un reflejo del amor de Jesús por los pecadores. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a la cruz? Los teólogos pueden escribir sus pesados tomos tratando de explicar el extraño acto en el Calvario, solo para regresar, por fin cansados, para darse cuenta de que no se puede dar ninguna razón, excepto el ágape. Qué alentador para Jesús ver reflejada en María la imagen de su propio carácter. ¿En una pecadora? Preguntas. Sí, se vio reflejada en una mujer que era pecadora, Lucas 7:37, y experta en ello. Como una impresión positiva de una fotografía proveniente de un negativo, él vio en el amor de ella la impresión o semejanza de su propio patrón de amor. La afrenta ha quebrantado mi corazón, grita Salmo 62:9. El arrepentimiento se ha roto, ahora él le ha roto el corazón. Ahora a María a través del ministerio del propio corazón roto de Cristo. La experiencia de ella se ha convertido en una semejanza de la suya. Ángeles celestiales, canten vuestros cánticos de triunfo. El plan de salvación ha demostrado ser un éxito. Se ha cruzado un gran hito, referente a la preocupación de los 12 insensibles. El riesgo que Dios tomó en el Calvario aún podría no parecer justificado, pero es un éxito para esta mujer de Betania. Eso significa que será un éxito para muchos. El sacrificio de Dios en Cristo ha sacado del alma de María un sacrificio complementario, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Afortunadamente Dios es diferente a los discípulos. Él no lo desperdiciará. Considera el sacrificio del acto de María. Brilla más al contemplarlo con el sacrificio de la ofrenda de Jesús por nosotros. Al felicitarla, él dijo: ella ha hecho lo que pudo. Él también ha hecho todo lo que pudo. Si María fue recompensada de manera temporal por lo que gastó en la compra de ese perfume, no lo sabemos. Pero aquel que se vació a sí mismo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:8, encuentre una amplia recompensa por su sacrificio. No tenemos un frasco de perfume de alabastro para romper a sus pies, pero podemos al menos encontrar lágrimas con las que lavarlos. Señor, ¿acaso no podrías encontrar en nosotros 7 demonios y expulsarlo para que aprendamos a amar como María? La magnificencia de la obra de María brilla más cuando se compara con la del sacrificio de Jesús. El razonamiento de los discípulos fue: ¿por qué esta extravagancia con algo tan precioso? Se está desperdiciándose en el piso. 300 monedas de plata por el desagüe. También amamos a Jesús, pero solo unas pocas gotas en su cabeza habría sido suficiente a María. Habríamos razonado. Hasta el día de hoy, el corazón humano no puede apreciar la magnificencia del sacrificio del Calvario, a menos que el Espíritu Santo pueda comunicarse con nosotros de alguna manera. 1. ¿Por qué dar la vida divina en rescate por muchos cuando solo unos pocos responderán? 2. ¿Por qué derramar un Niágara de amor abnegado cuando solo unas pocas gotas
no son desperdiciadas? 3. Su sacrificio fue suficiente para redimir a todos los miles de millones pecadores de la tierra. ¿Por qué pagar tal precio cuando los redimidos finales serán tan escasos? 4. ¿Por qué su forma divina debería estar llena de dolor y lágrimas por Jerusalén, quienes no conocen ni les importa su día de visita? 5. ¿Por qué no restringir el amor y su expresión a los pocos que responderán en lugar de derramar un desperdicio tan infinito que parece tan inútil? Así es como los discípulos razonaron sobre la magnificencia de María. Y muchos piensan hoy de la misma manera con respecto a aquel de quien el amor de María era solo un símbolo. Para responder, solo podemos decir que el amor nunca es genuino a menos que sea pródigo. El amor nunca limita, nunca calcula. El frasco de perfume de alabastro muy precioso de María no fue comprado en una venta de especiales. Ella pagó el precio completo por lo que se podría comprar sin pensar a regañadientes en la economía. Uno puede imaginarla visitando al dueño de la perfumería. Al ver en ella solo a una pobre campesina, sugiere una preparación barata. ¿No tienes nada mejor?, ella pregunta. Sí, pero te costará 200 denarios. ¿Tienes algo aún mejor que esto?, ella persiste. Tengo el mejor y más caro, pero costará 300. No puedes costearlo, María. Es solo para un gobernador o emperador. Me lo llevaré, ella responde. Con su motivo de fe que obra por amor, ella no puede hacer nada menos. ¿Podría Dios, quien es amor, hacer menos de lo máximo? Nunca pensó en cómo salvar para sí a los redimidos al menor costo posible. El cielo, los palacios de marfil, la devoción de una miriada de ángeles, los tronos de un universo infinito, la vida eterna, sí, la preciosa compañía del Padre, todo lo que Cristo gastó libremente en darse a sí mismo. Un océano de agua de vida gastada generosamente, y lo único que recibe a cambio son unos pocos frascos frágiles de barro llenos de lágrimas humanas de fe y amor. Cuán infinitamente preciosos deben ser para Él esos frascos, como dice Salmos 56:8. Y Salmos 130, versículo 7 dice: Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. La reacción fría de Simón el leproso a la obra de María nos perturba. Nuestro anfitrión ha sido testigo silencioso ante el acto de devoción de María. Parece no estar preocupado por su extravagancia como lo están los 12. Conjeturas más oscuras que esas son las que están recorriendo su alma, aún con lo honesto y práctico que pudiera ser. Todavía no ha creído que Jesús es el Salvador, aunque ha esperado poder demostrar que es el Mesías. Habiendo experimentado la emoción de una curación milagrosa de la lepra, ahora ha condescendido para evitar al Galileo y a sus pobres seguidores a esta ocasión social para poder expresar su gratitud. Al hacerlo, evita darle a Jesús el honor de ser reconocido como un igual social. Mientras observa el espectáculo sublime de una pecadora arrepentida limpiando los pies manchados de lágrimas del Salvador del mundo con su cabello, Simón razona oscuramente dentro de sí. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Lucas 7:39. Qué poco discierne el corazón de justicia propia las credenciales del cielo. En la parábola que utilizó para iluminar al pobre Simón, Jesús revela la lección de la cruz que ilumina cada corazón honesto
que hará una pausa para examinarla. Amas en proporción a la medida en que has sido perdonado. ¿Eres solo un pequeño pecador? De acuerdo, estás condenado a amar poco. Simón, habiendo sido el instrumento que llevó a María a pecar originalmente, claramente era el deudor que debía 500 monedas de plata. Al contrastar la frialdad de corazón y falta de amor de Simón con la cálida devoción de María, Jesús reveló con tacto a su mente oscurecida la comprensión asombrosa. El amor y arrepentimiento de María debió haber sido de Simón. Si a quien se le perdona más, debe haber más. La luz que aún brilla desde la cruz iluminaba el corazón de Simón y le revelaba el pecador sin esperanza que era. La infinita compasión de Jesús lo salvó de una ruina más grande de la que María. Simón también podría haber contado o cantado el himno de Wesley: Jesús, amante de mi alma, como María también pudo haberlo hecho. La parábola de Jesús no tenía la intención de mostrar que los diferentes pecadores debían sentir diferentes grados de obligación. Cuidado con los malos entendidos. Tanto Simón como María estaban endeudados infinita y eternamente con el acreedor divino. Sin embargo, el amor de María se debió al simple hecho de que sabía que era una pecadora y que había sido perdonada mucho. Simón había sido perdonado poco porque sentía que había pecado, pero poco. ¿Acaso alguien en el reino eterno de Dios puede sentirse superior a los demás? Nunca fui como la gente común. Vengo de una familia y crecí en el carril correcto. Mis amigos no eran los desertores ordinarios viviendo sin restricción o usando drogas. Era bastante bueno para mi cuenta. Y todo lo que necesitaba era un pequeño empujón para llevarme a la cima del reino. ¿No parecerían más apropiados tales palabras viniendo de algún quejumbroso fuera de las puertas de la ciudad que de alguien dentro? Si Pablo pudo llamarse a sí mismo el primero de los pecadores, ¿podremos hacer menos? ¿Qué luz puede arrojar la cruz sobre el corazón insensible de la Odisea, la última de las 7 grandes iglesias de la historia? Los tibios, santos llenos de justicia propia, se arrastrarán detrás de los publicanos y las rameras que, como María, se arrepentirán con gusto cuando escuchen el último mensaje de misericordia. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros, como dice Mateo 19:30. Capítulo 6. Las obras que hizo la fe de María. Si nos damos cuenta de que nuestros corazones mundanos son fríos, si no hay lágrimas de gratitud en nuestros ojos, ¿deberíamos salir y entregarnos al diablo y repetir la caída de María para que podamos aprender a amar mucho? No. Porque podría ser que nunca encontráramos el camino de regreso. Pero hay una mejor manera de aprender a amar mucho. Darse cuenta, ver, contemplar, comprender cómo su verdadera culpa es mayor de lo que imaginabas. Mira cómo te sientas al lado de Simón, debiendo 500 monedas de plata. No solo unas pocas, 50. Piensa en lo que serías si Jesús no te hubiera salvado de tocar fondo. Recuerdo haber visto un documental sobre el nazismo. Si hubiera sido un niño alemán que creció bajo Hitler, rodeado de esa insistente propaganda, me enseñaron a obedecer las órdenes, sí o no, fielmente de manera patriota, ¿en qué me podría haber convertido? Cuando nací, no tenía una defensa incorporada que me hubiera hecho más justo.
La New English Bible traduce correctamente un texto conocido que puede hacernos sentir un poco engreídos y autosatisfechos. Romanos 3:23. Generalmente nos dice que hemos pecado. Bueno, algunos, todos han pecado. Pero la verdadera interpretación es: todos pecaron por igual. Ninguno de nosotros como humanos es innata más justo que nadie. Todos hemos pecado, todos hemos heredado a través de nuestros genes y cromosomas la naturaleza pecaminosa y caída. Nacimos separados de Dios y por lo tanto alienados de la justicia. Nacimos solos. Todos hemos tenido que aprender sobre un Salvador. Hemos tenido que escuchar el Evangelio. No vino en nuestros genes como un equipo estándar. Si nunca lo escuchamos, no se sabe dónde podemos terminar. Cualquier bondad que podamos imaginar que poseemos ha sido el don imputado e impartido de la justicia de Cristo. Si Él nos soltara, estaríamos indefensos, lo que significa que seríamos impotentes para salvarnos del mal que nuestra naturaleza pecaminosa nos llevaría a hacer y ser. Los pecados de otro, por lo tanto, serían nuestros pecados, a no ser por la gracia de Cristo. Son nuestros pecados, salvo por Él. El mensaje de la justicia de Cristo deja claro que esta es suya, 100%. Ni siquiera 1% es nuestra. Pero nuestros corazones mundanos resisten esta humilde comprensión. Los judíos en tiempos de Cristo se resistían. Somos igual de propensos hoy en día. La honesta verdad es que estamos sentados junto a Simón el leproso. Debemos las 500 monedas de plata. Esta fórmula que Jesús le expresó a Simón: perdonado mucho, ama mucho; perdonado poco, ama poco. Si se entiende, se convierte en una verdad que transformará a una iglesia tibia en un ardiente con la vida del cielo. Jesús se dio cuenta de que habría sido tan difícil para Simón comprender esto como lo es para nosotros en la Odisea comprenderlo hoy. Por eso sabía que debía ir al grano con Simón con una lógica devastadora para que pudiera ver su verdadera condición. La fórmula: perdonada mucho, ama mucho, por falta de una mejor descripción, se ha descrito como culpa corporativa y arrepentimiento corporativo. La culpa corporativa es por los pecados que quizás no hayamos cometido personalmente, pero que sabemos que habríamos cometido si hubiéramos encontrado una tentación de mayor fuerza, si no hubiéramos tenido un Salvador que nos sostuviera de la mano. Alguien ha dicho sabiamente que los libros del cielo registran los pecados que se habrían cometido de haber habido la oportunidad. Puedes llorar angustiado: no hay fin para mi culpa, entonces no hay esperanza para mí. Pero había esperanza para María, liberada de sus 7 demonios. Había esperanza para Simón desde su 8º. Y recordemos, si las dimensiones de nuestra verdadera culpa corporativa son tan amplias como el mundo entero que crucificó al Hijo de Dios, también existe la justicia infinita de Cristo que anhela imputarnos e impartirnos. Él perdonó a los que lo crucificaron. Nosotros fuimos los que lo hicimos. Somos perdonados. No hay indicios bíblicos de que el trabajo del sacrificio de Jesús por el alma de Simón fue en vano. El corazón del fariseo fue tocado. Sin lugar a dudas se convirtió en un seguidor convertido de Jesús. La oración de la mañana de Cristo ese día fue contestada. Y antes de que Jesús muriera, en el Simón convertido, vio una profecía de una Laodicea convertida. Aférrate por fe. Hay esperanza para ella. La iglesia puede ser sanada. Capítulo 7. María Magdalena y esos misteriosos 144,000.
María parece desplazada en la historia. Jesús la elogió con su apoyo más entusiasta. Ella ha hecho lo que pudo, lo que significa que ha hecho todo lo que pudo. Ahora viene este extraño grupo de personas que también reciben el mayor elogio de la historia cuando se dice que siguen al Cordero por donde quiera que va, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Apocalipsis 14, 4 al 5. Resumen bastante alto, no duplicado en la historia. María parece haber encontrado un compañerismo más cercano con este extraño grupo que el que encontró entre los 12. Y no es hasta el final de los tiempos que vemos esta demostración de las tan esperadas primicias para Dios y para el Cordero en la aparición de este misterioso grupo. Si Jesús elogió tanto a María, parecería que su entrada en la historia debería haberse retrasado hasta que llegase este grupo especial de los últimos días. En ese grupo encontraría más comunión que con los 12. Pero hay una razón por la que ella vino cuando lo hizo, justo antes de que Jesús tuviera que morir. Así es como se describe el último grupo en Apocalipsis 7 del 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000. Algunas características que nos ayudan a identificarlos claramente son: 1. Tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Son los mismos que tienen el sello del Dios viviente en sus frentes, de Apocalipsis 7, 1 al 4. 2. Ocupan un lugar crucial en el final de la historia humana, porque su sellamiento coincide con 4 ángeles que detienen el último estallido de odios humanos. Una guerra nunca antes conocida ha sido frenada. Esto parece señalar cuando los 144,000 como grupo entran en el escenario mundial. 3. El hecho de que sean sin mancha ante el trono de Dios inspira el brote más glorioso de música sinfónica y coral. La voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Ellos cantan un himno nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el himno sino solo los 144,000, quienes habían sido redimidos de la tierra. Apocalipsis 14, 2 y 3. Celebran una victoria que el cielo ha esperado mucho tiempo para ver. 4. Deben ser aquellos de quienes Jesús habla en su mensaje al ángel de la iglesia de los laodicenses. Especialmente porque en un momento en que vencer es ridiculizado como perfeccionismo, ellos callada y valientemente han vencido, incluso como Cristo también venció. Apocalipsis 3:21. Esa es una distinción reservada para la última de las 7 iglesias. María Magdalena le dio al mundo un vistazo de una persona cuya fe era un reflejo de la fe y el ágape de Jesús. Ahora, una multitud demuestra lo mismo. 6. María salió de una horrible experiencia de posesión de 7 demonios y por lo tanto, la calidad de su alegría en cuanto a su liberación debe ser muy rara. Estos 144,000 tienen una experiencia que también es rara en la historia del mundo. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Su tribulación bien puede ser angustia física en la persecución de sangre, como generalmente hemos pensado, pero esa gran tribulación también puede ser una batalla terriblemente severa con espíritus malignos.
6. Conocen una lucha de la vida que se basa en las profundidades del alma. La famosa noche de lucha de Jacob no fue una simple tortura física. Su agonía mental y dimensiones espirituales prefiguran esta lucha final de los 144,000. Si nadie más puede cantar su cántico especial, debe significar que ningún grupo anterior en la historia ha conocido la gravedad de la batalla espiritual que habrán tenido. 7. Jesús dijo que la fe de María era única en la historia hasta este momento. Ni siquiera Abraham, el padre de los fieles, mereció tantos elogios como Jesús le dio a ella. Así que los 144,000 son únicos al final de la historia, cantando esa nueva canción antes del trono, que ningún otro grupo tiene permitido cantar. Ninguno ha tenido esa experiencia única. 8. Aparentemente uno tiene que salir de una batalla con 7 demonios para poder cualificar. ¿Qué generación en la historia se ha enfrentado con los atractivos finales de las tentaciones más magistrales de Satanás, aparte de esta generación en la que vivimos hoy? Solo en una era de terrorismo mundial podría una fe tan victoriosa cumplir con la última tentación que lo pondría en una exhibición especial. 9. Debido a que los 144,000 son las primicias para el Cordero, parece increíble que Jesús haya tenido que esperar hasta el final de los tiempos para poder ver tales primicias de su gran sacrificio. 10. ¿Qué pasa con todas esas gloriosas hazañas por fe descritas en Hebreos 11 y en la historia de los reformadores y mártires de los últimos 2 milenios? ¿No son sus logros suficientes para este honor? ¿Debe toda esta gran multitud hacerse a un lado, taparse la boca y escuchar con reverencia mientras este coro especial de los 144,000 canta su pieza solo? Al parecer, la respuesta tiene que ser sí. Tiene que haber una razón. Quien quiera que sea este extraño grupo y si su número es literal o simbólico, no nos atrevemos a decirlo. Lo que sabemos con certeza es que su aparición en el escenario es la señal para la conclusión de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Hacen posible lo que el cielo anhelaba ver desde la hora en que, en su cruz antes de morir, Jesús previó de algún día su sacrificio daría su tal fruto. Antes de que pueda inclinar la cabeza y morir, debe saber, como dice Salmo 22, que comerán los humildes hasta quedar saciados. Alabarán a Jehová los que lo buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Salmo 22 del 26 al 31. Esa posteridad es la demostración de fe que iluminará el universo antes del final de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Los ángeles anhelan verlo esto. Cristo había ganado la estupenda victoria cósmica, pero ahora antes de morir se le debe permitir mirar más allá para ver por fe su resultado final. No es que quisiera cosechar una gran recompensa para sí mismo. Estaba derramando su alma hasta la muerte, la segunda muerte. Como alguien que elige hundirse con el Titanic y darnos su lugar en el bote salvavidas, se regocijó porque nuestros corazones vivirán para siempre. Esa posteridad que le servirá es lo que ha estado esperando. Su ministerio en el lugar santísimo de su santuario celestial es lo que los envalentona para la última prueba. Los elegidos no deben ser arrastrados por la avalancha final del aluvión de tentación engañosa del enemigo.
Los 144.000 tienen un papel especial en este último gran trama. Cada individuo demostrará su victoria personal única al vencer incluso como Cristo venció. Cada uno tendrá su propio conflicto único. Aparentemente, Satanás tendrá 144.000 diferentes tipos de tentaciones diseñados para atraer a todas las categorías de las experiencias humanas. Hay alcohólicos, drogadictos, pornógrafos, aberrantes sexuales, personas que se han sentido conducidas al borde del acantilado suicida, adherentes tibios a la iglesia. Todas son personas que han participado en duelos directos con el enemigo de las almas. Su propia humanidad, como creada a la imagen de Dios, ha resistido el esfuerzo del enemigo por destruirla. Han sentido un parentesco solemne con María Magdalena en su calabozo espiritual de desesperación. Todos ellos conocerán un denominador común de la tentación. Sí, pero de cada cultura divergente, generalizada desde de Oriente a África, Europa del Este, Malasia, vienen del este y del oeste, cada uno con una batalla individual, cada uno glorificando a Cristo de una manera única y nunca duplicada. Incluso desde las profundidades de la cultura de Hollywood, algunos deben recibir la gracia de vencer. Ellos también pueden glorificar a Cristo de una manera única. Apocalipsis garantiza que algunos, incluso de la curia romana del Vaticano, saldrán de su armario y abrazarán valientemente la verdad del Evangelio cuando el cuarto gran ángel haga su proclamación. María, tus hermanos y hermanas vienen en camino. Todos han tenido sus batallas con 7 demonios, como ustedes han tenido su batalla con ellos, y todos han vencido por fe como tú lo hiciste. Todos compartieron una comunión especial con el Cordero que ganó su batalla en su cruz. Todos han llegado a apreciar esa amplitud, longitud, profundidad y altura del ágape infinito de Cristo. Por fin han crecido a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un cuerpo corporativo de creyentes preparado para ser una novia que se ha preparado para el matrimonio del Cordero. Las vestimentas de la novia son la justicia de los santos, la justicia de Cristo, que se les ha impartido de modo que ahora se ha convertido en suya por fe. Es a Sión que vienen. Isaías describe a esta multitud que acudió en masa durante la última campaña evangelística universal de la siguiente manera. Isaías 60, 4 al 21. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y ensanchará tu corazón. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, y tu pueblo, todos ellos serán justos. Estas tentaciones casi infinitas se centrarán en individuos de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos de los últimos días. Para cada uno, el Evangelio eterno se ha convertido de forma única en el individual y personal poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cada uno es una parte importante del todo. La gran controversia no puede por fin ser declarada un éxito total hasta que cada ataque del enemigo sea vencido. Alguien que ejerza la fe de Jesús demostrará su poder para salvar de todo cautiverio demoníaco alrededor del mundo. ¿Deberíamos decir 144.000 categorías? Eres importante. La persona más humilde en su modesto lugar tendrá su prueba cargada de victoria, que es una fracción de la totalidad de los 144.000. Y también habrá reyes y príncipes que deberán llevar su parte de la carga final. Todo el ejército de creyentes
En su relación íntima se mantendrán en su totalidad como el reflejo del corazón del tentado, pero victorioso Hijo de Dios en su cruz. María ha sido el prototipo, la profecía en miniatura de lo que será. Es popular considerar imposible la posibilidad de que toda una iglesia crezca espiritualmente para vencer, incluso como Cristo venció. La idea a menudo se descarta como perfeccionismo, pero aquellos que no perciben la naturaleza no egocéntrica de la definición de la fe de Cristo no pueden comprender cuán buenas son estas buenas nuevas. Tanto el mundo como, al parecer, la iglesia se entregan al egoísmo. Incluso nuestra justicia está orientada al ego. Nuestra definición de fe es egocéntrica. Nuestros himnos a menudo están impregnados de sí mismos. El yo es la preocupación santificada. Buscamos un equilibrio entre la preocupación por uno mismo y, con suerte, alguna preocupación por Cristo. Pero ahora el equilibrio se ha convertido en nuestra tibieza popular, en parte caliente y en parte fría, un poco de amor al mundo, un poco de amor por Cristo. Pero ser tibio se convertirá en una cosa del pasado. Ha tenido su día. La predicadora silenciosa de Betania lo ha desterrado para siempre. Jesús se regocijó antes de dar su último aliento. Su ágape había realizado sus maravillas en la única alma redimida de Magdala. El caso de prueba fue un éxito. La experiencia cristiana de María le dio al Salvador ese prototipo, la seguridad que anhelaba antes de morir. Una fe que apreciaba su sacrificio ágape produjo una persona que reflejaba su carácter. Un pueblo de todo el mundo que pueda estar sin culpa ante el trono de Dios hará lo mismo. No es de extrañar que el Jesús crucificado muriera con su rostro iluminado con un resplandor de gloria. El Señor en su misericordia ha enviado el mensaje más preciado que ha de preparar a su pueblo para estar en pie en el gran día de Dios. El mensaje ha de aumentar a un gran clamor que despertará a cada corazón humano para tomar la decisión final de recibirlo o rechazarlo. La fe de María, inspirada por el ágape, puede enseñarlos las nuevas formas de alcanzar los corazones con el Evangelio eterno. Ningún comité podría haber pensado en una nueva forma de proclamar el mensaje. Entonces, todos en las 144,000 categorías de santos del Señor harán cada uno su contribución especial a la bendita tarea de ese cuarto ángel de iluminar la tierra con la gloria del mensaje final. El amor será su maestro. La dama, una vez poseída por 7 demonios, pensó que era inútil, pero era importante. Tú también lo eres.